Buenos días, soy el doctor Daniel Budeguer, médico psiquiatra infantil y de adultos. Hoy vamos a dar comienzo a la quinta clase relacionado a los antidepresivos. Acá vamos a dar por finalizado la temática de antidepresivos y esperaremos el parcial para el último fin de semana del mes que estamos iniciando, del mes de agosto. Esta clase estará dividida en dos partes. La primera parte, como siempre hago en los otros videos, es poder hablar sobre temáticas relacionadas a la depresión. Específicamente, lo que vamos a ver es depresión y la utilidad de las escalas en la depresión. Porque muchas veces colegas me preguntan qué valor tienen las escalas, si yo utilizo escalas en el consultorio. En este caso, la escala de valoración de Hamilton para la depresión. Y una segunda parte del video, donde vamos a hablar específicamente de la farmacología de dos grandes grupos de antidepresivos que faltan. Habíamos visto los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Posteriormente, los inhibidores de la recaptación de la serotonina y de la noradrenalina. Y hoy vamos a finalizar el grupo de los antidepresivos viendo los inhibidores de la recaptación de la noradrenalina y de la dopamina. Y al último, unos antidepresivos de uso clínico corriente, pero que no tienen una función tradicional como los anteriores, que son los denominados antagonistas de los receptores alfa-2 adrenérgicos, la mirtazapina. Vamos a dar comienzo a la clase de depresión y la utilidad de las escalas de valoración en una depresión. La depresión es un diagnóstico eminentemente clínico. Es el conjunto de signos y síntomas que deben estar presentes por lo menos como mínimo durante 2 semanas. Es decir, si nosotros vamos a utilizar escalas de depresión, la escala de Beck, la escala de Hamilton, que son las más conocidas, para hacer un diagnóstico de depresión, es porque clínicamente no estamos bien formados. Es decir, no podemos hacer un diagnóstico de depresión a través de escalas. Las escalas o los inventarios no son herramientas diagnósticas. Y eso quiero que quede claro, no son herramientas diagnósticas. Generalmente las escalas o los inventarios se los utiliza, por ejemplo, para la realización de un trabajo de investigación en donde necesito obtener un screening sobre datos en una población de personas que están cursando un cuadro depresivo. Pero en el consultorio no es de buena práctica sacar un test, sacar una escala e interrogarlo a partir de esa escala al paciente, porque ahí estoy mostrando debilidad, estoy mostrando inseguridad y estoy mostrando que en realidad la clínica no la tengo incorporada. Y eso le hago siempre hincapié a mis residentes. Solamente las escalas o inventarios son utilizados en trabajos de investigación como metodología de investigación para políticas de salud, pero sí, después de cuando el paciente ya tiene un diagnóstico de depresión, puedo de alguna manera utilizar una escala de depresión para yo como psiquiatra o yo como psicólogo tener un parámetro en cuanto a la evolución. La vida en la profesión me ha enseñado de que es bueno tener un registro del paciente. Entonces, si bien las escalas, como en este caso la escala de Hamilton, no hace diagnóstico de depresión, está bien que durante el proceso terapéutico del paciente, yo directamente, sin necesidad de interrogarlo al paciente, vaya anotando punto por punto o vaya llenando las escalas o los inventarios.
¿Por qué me podría servir esto en el consultorio? Porque muchas veces nos encontramos con depresiones que cursan con un trastorno de personalidad, con un eje 2, o bien una depresión doble. La depresión doble, quiero que recordemos, era la combinación de una depresión mayor más un cuadro de distimia. Entonces es el clásico paciente que va a decir nunca está bien. Y nosotros, con una muy baja tolerancia a la frustración, nos sentimos el peor profesional. En ese caso está bueno que el paciente tenga algo objetivo y que le mostremos en algunas de las sesiones la escala de Hamilton, el inventario de Beck, entre otros, y le hagamos ver que desde la primera consulta hasta la octava consulta ha mejorado algunos parámetros de su estado depresivo y faltan otros por mejorar. Eso al paciente lo tranquiliza. En resumen, gente, no se debe usar escalas o inventarios para diagnósticos. Es un mal de estos tiempos, como si la psiquiatría o la psicología fuera algo robótico. No. Recordemos que nuestra especialidad es eminentemente clínica y que tenemos que tener un muy buen ojo clínico. La depresión es un conjunto de signos y síntomas que se presentan mínimo durante 2 semanas o más. Pero sí puedo utilizar estas escalas en trabajo de investigación como metodología científica o bien, que es lo que más me interesa, en el consultorio para aquellas personas que están cursando un cuadro depresivo de larga data, con una depresión crónica, con un cuadro de distimia, o bien con un eje 2, un trastorno de personalidad, que como sabemos todos, siempre empeora el pronóstico en el sentido en que la respuesta al tratamiento, tanto en terapia como en psicofarmacología, es menor. Mostrarle objetivamente cuáles son los puntos que ha mejorado y cuáles no. Vamos a ver de qué trata esto de la escala de valoración de Hamilton, pero recuerden que no hace diagnóstico. La escala de valoración de Hamilton tiene distintos parámetros a evaluar. Entre ellos, el humor depresivo. Humor depresivo es el estado de ánimo. Ustedes van a ver que en la escala de Hamilton pone 4 valores, del 0 al 4. El estado de ánimo o humor depresivo. Recordemos que el estado de ánimo, la tristeza, el humor depresivo, es un síntoma cardinal de la depresión. Ausente, no está triste. El paciente refiere estar triste, pero cuando nosotros le preguntamos, eso sería un puntaje 1. El paciente refiere estar triste y lo dice espontáneamente. Por eso muchas veces siempre hago hincapié a los residentes que dejemos hablar al paciente, que después hagamos preguntas directas relacionadas a un estado depresivo, porque el paciente ya en su motivo de consulta va a decir estoy triste. Entonces, en el puntaje número 1 dice estar triste, pero cuando uno le pregunta. En el puntaje número 2 dice estar triste y lo relata de manera espontánea. En el puntaje número 3, ya las sensaciones de tristeza no son comunicadas tan solo verbalmente. Es el clásico paciente que se sentó, que tiene una expresión facial de tristeza, ojos caídos, labios caídos, cuerpo caído, hombros caídos. La postura, fundamental. Trabajemos con los signos corporales. La voz monótona, apagada y la tendencia constante al llanto. Cuando el paciente ni siquiera puede hablar
por el nivel de llanto que está teniendo. Valor puntaje número 3. Manifiesta sensaciones en su comunicación verbal y no verbal. Puntaje 4. ¿Qué significa? Que estamos acá ya en presencia de un paciente que refiere estar triste, dice estar triste, pero además lo manifiesta corporalmente. No olvidemos que el humor depresivo es el síntoma cardinal de la depresión, sumado, por supuesto, a otros síntomas. La escala de Hamilton evalúa el suicidio. A ver, todos estamos formados en clínica, ¿sí? Es un concepto antiguo y sé que todos van a decir, bueno, eso ya lo sabemos, Daniel. Pero no tener miedo de preguntar acerca de la muerte. No tener miedo de preguntar acerca de la muerte. Es de mala praxis no hacer preguntas referidas a la muerte a un paciente que está depresivo. Debemos evaluar la presencia de fantasías de muerte, de fantasías suicidas, de ideación suicida, si existe un plan, si hay amenazas, o bien, en casos severos, si ya tuvo un intento o tiene un intento. Entonces, se debe preguntar. Antes se pensaba de que si preguntábamos acerca de la muerte o de si se quiere matar, lo llevamos al paciente a cometer ese acto. Ya sabemos que eso es un concepto horrible, es un concepto de antaño, viejo, que claudicó. Nuevamente, la escala de Hamilton en 4 puntajes. El paciente, a pesar de estar triste, refiere, no, tengo muchos motivos para seguir viviendo. ¿Cómo me pregunta eso? Hasta se puede enojar. Ahí estaría ausente. Puntaje 0. Hay pacientes que refieren, para mí, doctor, para mí, licenciado o licenciada, ya la vida no tiene sentido. Sería el punto 2. No vale la pena ser vivida. No está diciendo que se va a matar, pero siente una desesperanza con respecto a la vida. Puntaje número 1. Puntaje número 2. Acá evalúa las fantasías de muerte. Desearía estar muerto, pero no lo hago por mis nietos o por mis hijos, pero la verdad lo desearía. Si mañana me despierto y no me levanto y me despierto muerto y la vida me llevó, hablamos de un puntaje número 2. Puntaje número 3. Ya dejó de ser fantasías de muerte. Ya el paciente no dice, no lo hago por mis hijos, no lo hago por mis nietos, todavía tengo esperanza de poder salir de esto, pero la verdad si la vida me lleva, no, ya no lo dice de esa forma, sino que habla de amenazas, refiere a amenazas, y sobre todo en los antecedentes que él puede referir, o el entorno familiar puede referir, hay intentos de suicidio. Puntaje número 3 de la escala de Hamilton. Y el puntaje número 4 de la escala de Hamilton ya es el intento suicida. No minimizar el intento suicida. Si bien hay una semiología importante en el intento suicida, que por ahí es un mal de los psiquiatras, evaluar si es de alta letalidad o de baja letalidad, si dejó una carta, si avisó. Es un intento suicida. Puntaje número 4 de la escala de Hamilton. Como concepto fundamental, siempre preguntar acerca de la muerte, fantasías de muerte,
y si realmente no quiere seguir con vida. Acá pasamos a las alteraciones neurovegetativas. En toda depresión se cursa con las llamadas alteraciones neurovegetativas. Son dos: las alteraciones del sueño y las alteraciones del apetito. No existe depresión que no tenga alteraciones neurovegetativas, o sea, alteraciones del sueño y alteraciones de la alimentación o alteraciones de peso. Por lo tanto, deben ser preguntas dirigidas al paciente. Siempre debe estar en el interrogatorio. Nosotros evaluamos el insomnio. Semiológicamente, el insomnio se puede clasificar en un insomnio precoz o de conciliación, en el cual el paciente refiere: no puedo dormir, me duermo tarde, pero una vez que me dormí, ya no me despierto más. Hablamos de un insomnio precoz o de conciliación. Hablamos del insomnio de mantenimiento fragmentado, que es el clásico paciente que logró conciliar el sueño, pero me dice: doctor, a la noche me despierto varias veces y ya a la mañana me despierto mal, me levanto mal. No tiene un buen descanso, un buen dormir, porque durante la noche se fue levantando varias veces. Hablamos de insomnio de mantenimiento o fragmentado. Y el insomnio tardío o despertar precoz. El paciente no tiene problemas para conciliar el sueño, dormirá 3-4 horas. Siempre hay que tener en cuenta que en la población adulta mayor no duerme lo mismo que nosotros. Es decir, si un paciente adulto, si un paciente de la tercera edad refiere a haber dormido 3 o 4 horas, no tiene alteraciones del sueño. Por eso digo que el sueño se evalúa calidad y no cantidad. ¿Usted cómo se despertó? ¿Se despertó bien, sin angustia? ¿Fue el sueño reparador? ¿Le hizo bien dormir? ¿Se despertó con ganas? Entonces, evaluar más calidad que cantidad. Porque la persona adulta, a la tercera edad, duerme poco, pero puede dormir bien. Y ahí no hay una alteración en cuanto al sueño. En el despertar tardío, ¿sí?, o insomnio tardío, el paciente durmió muy poco. Pero ¿cuál es la clave semiológica? Dormí poco, me levanté angustiado. Por eso también se los llama despertar matinal angustiante. Duerme poco, duerme mal, pero se despierta temprano, no puede volver a dormirse y se despierta con angustia. Eso se llama insomnio tardío o despertar precoz. ¿Cómo evalúa Hamilton esto? Insomnio precoz en tres puntajes: 0, 1 y 2. No tienes problemas para conciliar el sueño. Tiene problemas para conciliar el sueño, pero no es de todas las noches. Daniel, no me pasa esto todas las noches. Algunas noches sí y otras noches no. Es decir, es algo ocasional. Eso sería un puntaje 1. Y el puntaje 2 sería: Daniel, todas las noches para mí es de terror. No aguanto las noches porque no puedo conciliar el sueño. No hay una noche en la cual no pueda conciliar el sueño. Eso es puntaje 2 de la escala de Hamilton. Insomnio intermedio. Como expliqué recién, también denominado insomnio fragmentado. El paciente refiere que me habrá costado conciliar el sueño, pero que una vez que me dormí toda la noche. Entonces, el puntaje es 0. O bien el paciente refiere que durante varias veces en una noche se despertó, se desveló, estuvo inquieto. Puntaje número 1 de Hamilton. El puntaje número 2
de Hamilton son aquellos pacientes que en realidad no pudieron dormir en toda la noche. Entonces, la diferencia en el insomnio intermedio 1 y 2 es que en el 1 logra dormir cada media hora, cada 20 minutos y se despierta irritable, inquieto, va al baño, come algo, prende la tele, lee un libro, se vuelve a dormir, se vuelve a despertar. Puntaje número 1, mal dormir. Pero en el puntaje número 2, directamente el paciente refiere, no pude dormir en toda la noche. Hablamos de un insomnio intermedio o insomnio fragmentado. Y ahora vamos a pasar al insomnio tardío o crónico. Como lo expliqué recién, la semiología del sueño es fundamental. Más adelante vamos a dar un curso sobre semiología psiquiátrica. El paciente se acostó bien, no se despertó en toda la noche y durmió una buena cantidad de horas para lo que él está acostumbrado de acuerdo a edad, de acuerdo a ritmo laboral. Siempre evaluar calidad más que cantidad en el sueño, recuerden ese concepto. Por lo tanto, si no hubo dificultad, no tuvo dificultad, valor 0. ¿Cuándo pondríamos un valor 1 en el caso del insomnio tardío? Cuando se despertó a primeras horas de la madrugada, pero ya no puede volver a dormir. Ya está. Me levanté a las 3, a las 4, prendí TN y me puse a ver televisión. ¿Cuándo pondríamos una escala o un puntaje 2 en la escala de Hamilton? Cuando el paciente no puede conciliar el sueño, es decir, el paciente pudo conciliar el sueño, durmió, se despertó, se levantó de la cama e inició sus actividades. Puntaje número 2 de la escala de Hamilton. Ahora vamos a pasar a las otras alteraciones de tipo neurovegetativas. Trabajo y actividades. Esto es muy importante, porque en el trabajo y en las actividades, ¿qué evaluaríamos? Voluntad, apatía, desgano, retraimiento social, placer. La escala de Hamilton engloba a todos esos síntomas directamente en trabajo y actividades. No tengo dificultades, no hay dificultades. Me siento inseguro, me siento incapaz, tengo fatiga, desgano, me siento débil, no solo en mi trabajo, sino en los pasatiempos. Puntaje número 1. Placer. He perdido el placer por actividades que antes me daban placer. No solo en lo laboral, sino que en las actividades de ocio. Además, el paciente puede referir indecisión, inseguridad, vacilación, disminución de las funciones cognitivas, que muchas veces los angustia. No estoy atento, no estoy concentrado, no estoy haciendo bien mis tareas, estoy teniendo alteraciones de la memoria. Puntaje número 2 de la escala de Hamilton. Un pequeño parate. Si bien yo dije que el diagnóstico no se hace a través de una escala, conocer las escalas nos permite saber qué preguntas y cómo podemos, qué preguntas se les puede hacer al paciente y cómo podemos abordar a un paciente. ¿Qué preguntas debemos hacerles a un paciente? A mis residentes, lógicamente, leen libros clásicos y mucha semiología psiquiátrica, pero posteriormente tienen que leer escalas porque de esa manera se sueltan ante un paciente y saben qué preguntar. El que no sabe lo que busca no va a ningún lado. Por lo
Por lo tanto, tenemos que saber qué buscamos. ¿Qué sería un valor 3 para la escala de Hamilton con respecto a trabajo y actividades? Acá directamente el paciente va a disminuir el tiempo que le dedica a sus actividades de ocio y a sus actividades de trabajo. Hay una disminución del tiempo dedicado a actividades o disminución. Hay una baja productividad en su parte social y en su parte laboral. Punto número 3. Punto número 4, ya es el extremo, en lo más grave, en el cual el paciente directamente está retraído en su casa, no sale, gran retraimiento social, no puede ir a trabajar, no va a trabajar, y lo que me preocupa mucho más, que en realidad ya perdió todo vínculo social con la sociedad. Acuérdense en que trabajo y actividades se engloba voluntad, apatía, debilidad y placer. Inhibición y agitación psicomotriz. ¿Cómo definiríamos la inhibición psicomotriz? Normalmente es en la depresión típica, el paciente puede estar inquieto, ansioso. Ahí no hablaríamos de inhibición psicomotriz, o por su nivel de ansiedad puede hablar mucho. Ahí hablaríamos de agitación psicomotriz. Pero existe la depresión atípica, en donde el paciente está lento, piensa lento, no presta atención, no se concentra. Él mismo refiere que sus pensamientos van lentos, se llama bradipsiquia, semiología psiquiátrica, estudien libros clásicos como Jasper, por ejemplo. Habla poco, habla lento, y corporalmente se siente lento al hacer o al realizar actividades. ¿Cómo evalúa esto la escala de Hamilton? Palabras y pensamientos. Acuérdense que la palabra es básicamente la manifestación de lo que piensa. Si los pensamientos están bien, la palabra va a estar bien. El puntaje 0. Puntaje 1. Pienso lento. Pienso lento, pero no es tan grave. Pienso lento. Y se manifiesta a través de un lenguaje en donde hay un leve retraso en el habla. Ejemplo. El paciente habla en voz monótona y acá hay una pregunta muy importante en el consultorio. Cuando yo le respondo, el tiempo de respuesta es importante. Tarda en responderme. O pregunta, ¿cómo, doctor? No entendí. Punto número 2. Hay un evidente retraso en el habla. Le tengo que repetir 3 veces lo mismo. ¿Qué pregunta le haríamos para ver la inhibición psicomotriz? Cualquier pregunta que esté relacionado a su vida. Cuénteme de su familia. ¿Cómo, doctor? Perdone, no entendí. Y una lentitud en la palabra, con menor utilización de palabras. Todo esto se conoce con el nombre de bradilalia. El puntaje número 3 de la inhibición psicomotriz. Dificultad para expresarse. Es mucho más grave. Acá directamente tengo que contar con un familiar que me ayude para obtener datos. Y la incapacidad para expresarse, el mutismo asinético.
que es el estado más grave de la inhibición psicomotriz. Valor 4 de la escala de Hamilton. El paciente habla según cómo piensa. Agitación psicomotriz. La agitación psicomotriz es más característico de la depresión típica, porque en la depresión típica hay más ansiedad, hay más inquietud, hay más angustia. 5 valores, 0, 1, 2, 3 y 4. No lo veo inquieto, el paciente está tranquilo en el consultorio. Agitación psicomotriz ninguna. El paciente no puede mantener quietos los dedos, juega con los dedos sobre la mesa del consultorio. Puntaje número 1. Juega con sus manos, juega con su cabello, está inquieto, está ansioso. No puede quedarse quieto, el paciente se levanta de la silla, síndrome de las piernas inquietas o acaticia. No puede permanecer sentado, se quiere ir rápidamente al consultorio. O me demoré al atender un paciente, es el clásico paciente que le pregunta a la secretaria o al secretario, ¿falta mucho? Ya me quiero ir. Y el puntaje número 4, ya muy evidente, se retuerce las manos, se tira de los pelos, se come las uñas, se muerde los labios. Inhibición y agitación psicomotriz. La inhibición es más característico de la depresión atípica. La agitación psicomotriz es más característico de la depresión típica. Ansiedad. Siempre que hay depresión, siempre que existe depresión, va a haber ansiedad. Van de la mano, porque los circuitos neuronales están unidos. Entonces yo siempre le hago hincapié, no saquen la depresión de la ansiedad o la ansiedad de la depresión. Es más, hoy ya para el DCM, que por ahí le gusta generar más patologías, existe un trastorno que se llama trastorno depresivo ansioso mixto. La ansiedad psíquica no se muestra ansioso ni refiere estar ansioso. Yo le hago una pregunta, ¿usted está ansioso? ¿Usted tiene ansiedad? ¿Sabe lo que es la ansiedad? Les puedo hacer un pequeño resumen sobre lo que es la angustia y sobre lo que es la ansiedad. Me dice que no. El paciente puede responder ante la pregunta, o él mismo lo puede hacer, siento una inquietud, siento un vacío interno. Por momentos me siento irritable, una tensión interna, estoy irascible. Preocupación por pequeñas cosas, escala número 2. Ya hablaríamos de una ansiedad generalizada. Ya me estoy preocupando si llego a fin de mes y lo hago de una manera catastrófica. Más catastrófico aún es cuando el paciente tiene una actitud aprensiva al futuro. El futuro es dramático, es catastrófico. Y más aún cuando expresa sus temores sin que le pregunte. Esto es ansiedad psíquica, lo que él siente corporalmente. Ansiedad psíquica, lo que él siente internamente. Ahora vamos a pasar a la ansiedad somática. Cinco valores y de alguna manera el paciente comienza a referir síntomas de ansiedad. Ejemplos: la cognición depresiva, soy incapaz, la inseguridad, es demasiado arriesgado, no podré hacerlo, buscar una constante aprobación del entorno, ¿qué dirán mis padres? ¿Y si me quedo en blanco? ¿Y si no me sale? ¿Y si me va mal? Pensamientos negativos o cognición depresiva. Sudoración, palpitaciones,
temblores, el clásico colon irritable. Yo le tengo que preguntar al paciente, ¿a usted le pasa de que está teniendo reflujo, acidez? Que cuando va al baño hay días donde está constipado y hay días donde tiene diarrea, tiene dolores estomacales, colon irritable o síndrome del intestino irritable. Siente palpitaciones, taquicardia, molestias gastrointestinales. Inclusive el paciente puede referir por esa misma ansiedad compras compulsivas, atracones, sobre todo de carbohidratos y hacia la noche. Por supuesto, nosotros tenemos que evaluar si esto es leve, moderado, severo o muy incapacitante. Ya queda en nosotros esto. Soy de la teoría de que en realidad el paciente no tiene que hacer un autorregistro. Vuelvo a hacer hincapié. La escala no es para diagnóstico. Solamente es para que yo le muestre al fin del tratamiento o avanzado del tratamiento cuáles son los síntomas en los cuales mejoró y cuáles son los síntomas que faltan por mejorar. Tener en cuenta siempre las manifestaciones de la ansiedad somática. Síntomas somáticos gastrointestinales. Acá me quiero detener. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de sueño? Bueno, el sueño y el apetito, la orexia, con las manifestaciones de tipo gastrointestinales, son los llamados síntomas neurovegetativos. El paciente puede referir que he perdido el apetito, pero ¿cómo? Porque me obligan mis padres. Pero ¿cómo? Porque no me queda otra. Pero la verdad no siento placer por la comida. Eso es un puntaje número 1. En el puntaje número 2, el paciente dice, no puedo comer, tengo una pelota en el estómago o tengo una sensación de pelota en el esófago y a pesar de que me obliguen a comer, no lo hago. A pesar de que me insistan de comer, no voy a comer. Se acompaña además de manifestaciones gastrointestinales, todas. Reflujo gastroesofágico, dolor abdominal, sensación de pesadez postprandial, alternancia entre constipación y diarrea. Acuérdense que hay dos tipos de síndrome de intestino irritable. El síndrome de intestino irritable por diarrea y el síndrome de intestino irritable por constipación. Síntomas somáticos en general, fundamentalmente, energía y dolores corporales. Por ejemplo, con un valor 1, el paciente puede referir todos los dolores corporales que se imaginen. Dolor de espalda, tensión, me levanto contracturado, tengo dolores de cabeza o cefaleas con frecuencia. Pérdida de energía y fatigabilidad. Antes una tarea que yo la podía hacer con energía y con mucha voluntad, ahora me canso, me fatigo. La energía me dura hasta el mediodía y a partir de ahí me convertí en un vegetal. Estoy durmiendo mucho durante el día. Síntomas somáticos generales. Acuérdense que la depresión no es solo lo que dice, sino lo que observamos. Y en la depresión tenemos que buscar dolores corporales, lo que se llama la depresión enmascarada. Sobre todo esto en la depresión adulta. La depresión adulta puede no referir tristeza, ni anedonia, que es la pérdida de placer, pero sí puede referir dolores corporales o malestar estomacal. Eso se denomina depresión enmascarada. Líbido. Nos olvidamos de preguntar. Quizás en la primera entrevista no lo diríamos, no lo preguntaríamos. Yo recomiendo hacerlo en la segunda o en la tercera. Porque por una cuestión de pudor también del paciente. O bien,
uno evalúa, también hay caso por caso. El mismo paciente lo puede referir. No estoy rindiendo en la cama como antes lo hacía, o directamente no siento líbido, no siento deseo sexual. Preguntar acerca de esto. Yo recomiendo no hacerlo en la primera entrevista, salvo que el paciente quiera hablar. Le explico. Siempre le doy una breve explicación que cuando uno está depresivo, es normal y bastante frecuente que no tenga deseo sexual o líbido. El estado de hipocondría. A ver, la hipocondría es otra patología. Pero el paciente que está depresivo, va a tener inseguridad de todo. Va a estar indeciso de todo. Y si encima tiene dolores corporales, gastrointestinales, dolores de cefalea, y con una cognición depresiva que tiende a la catastrofización, es posible que desarrolle cuadros de hipocondría. Escala 1, preocupado de sí mismo, corporalmente. Escala 2, preocupado por su salud. Por su salud quiere visitar médicos. Muchas veces ese circuito de médicos es contraproducente, porque más suma a su estado de hipocondría. Y escala 3, es el paciente que se lamenta constantemente de enfermedades o constantemente de síntomas. Algunos no los tiene. Acuérdense que la hipocondría es otro estado, pero el paciente depresivo, por su cognición dramática y catastrófica, puede llevar a un estado parecido a hipocondría. La pérdida de peso es importante, porque está dentro de los síntomas o trastornos neurovegetativos. La verdad que no conozco depresión que no curse con alteraciones del apetito y del peso. Y acá quiero hacer una salvedad. En la depresión típica, melancólica, por lo general el paciente refiere estar comiendo menos de lo habitual y ha perdido peso, que es lo que únicamente evalúa la escala de Hamilton. Pero acá hay un déficit de la escala de Hamilton, porque en la depresión atípica el paciente está comiendo más de lo habitual, tiene atracones y aumentó de apetito, pero eso no lo evalúa la escala de Hamilton. Puntaje número 0, pérdida de peso, nada, ínfimo, inferior a 500 gramos en una semana. La escala 1, pérdida de más de 500 gramos en una semana. La escala 2, pérdida de más de 1 kilogramos en una semana. Y yo a esto le agregaría, que es también otro déficit de la escala de Hamilton, que no solo evaluar si el paciente va perdiendo 1 kilogramo por semana, sino que en realidad en el mes directamente es mucho más fácil si perdió más de 5 kilogramos. Eso es un signo patognomónico de depresión. Pero acuérdense, acá estoy evaluando solamente pérdida de apetito y pérdida de peso. Y eso se da en un solo tipo de depresión, que es la depresión típica. En la depresión atípica no se produce esto. Se produce, por el contrario, aumento de los atracones, aumento del apetito y aumento de peso. Bueno, el concepto de insight lo sabemos todos, que es la autocrítica, la conciencia de situación y de enfermedad que tenemos. Y acá se da algo paradójico, porque uno diría, cuanto más depresivo esté el paciente, más insight tendrá. Error. El paciente que tiene más autocrítica, más conciencia de situación, más conciencia de enfermedad, es aquel que tiene una depresión leve a moderada. En cambio, el paciente que está con una escala 2 de Hamilton, con un grave estado depresivo, directamente tiene un insight 0, bajo, no tiene insight, porque dice no estar enfermo. No estar enfermo. De ahí la importancia de la colaboración de la familia en el tratamiento.
Acuérdense de esto, el paciente más depresivo es aquel que va perdiendo el insight, que termina diciendo no tengo nada. Nada, esto a manera... está en todos los libros, está en todas las escalas. No utilicen los valores, no le muestren matemática a un paciente. Simplemente ahí están los valores, 0 a 7 no está deprimido, de 8 a 13 hay una depresión ligera o menor, de 14 a 18 depresión moderada, de 19 a 22 una depresión severa, de más de 23 es una depresión muy severa. No, nuestro no es matemáticas, ¿sí? Gracias a Dios. Pero esto puede ser usado para un trabajo de investigación, metodología de investigación, o lógicamente tengo que usar escalas con validación, ¿sí? Que sean específicas y que tengan una alta sensibilidad. La escala de Hamilton, como la escala de Beck y como tantas otras escalas que existen en la depresión, bueno, se los debe utilizar para los trabajos de investigación. Pero vuelvo a hacer hincapié. Si yo objetivamente voy anotando al lado de una escala, ya sea del inventario de Beck o de la escala de Hamilton, lo que veo en el paciente en su evolución, al finalizar el tratamiento o durante el tratamiento, o cuando el paciente refiere no estoy mejorando, puedo mostrarle, o estuviste acá, acordate, José, que ahora estás mejor en esto, pero te falta mejorar esto otro. El paciente se tranquiliza. Y de alguna manera puede reconocer ese avance. Puede reconocer ese avance. Y segunda utilidad que le doy a las escalas. Se estudia de libros clásicos, pero la escala lo que me permite es poder dirigir un interrogatorio. El interrogar en psicología y en psiquiatría es un arte y ciencia. Y por lo tanto, las escalas pueden ayudarme a ver qué preguntas le puedo hacer a un paciente. Seguimos con la segunda parte de esta clase.